Muy buenas tardes. Víctimas del terrorismo, abandonadas a su suerte por la clase política que tenemos, desesperadas al punto de recuperar la defensa, el derecho a autodefensa, que se ha llamado, mal llamado tutela, que existe cuando no existe el Estado. El derecho a la defensa propia viene del derecho a la vida, ¿no es cierto? Y nosotros pactamos salir del estado de naturaleza, es decir, de aquella situación en la que no existen instituciones que se hagan cargo de nuestra defensa. Nosotros pactamos salir de ahí y darle el poder a la gente que está en el Estado para que ellos sean quienes se hacen cargo de la justicia, para que ellos sean quienes se hacen cargo de preservar aquellos espacios en los que es posible una vida en paz, es posible una vida de trabajo, es posible la búsqueda de la felicidad. Bueno, sabemos que hace mucho tiempo en la Araucanía esa paz no existe, que el Estado se ha retirado y ahora el conflicto está escalando a niveles francamente preocupantes. Para hablar de este tema, Canal Fundación nuevamente ha invitado a Ruth Hurtado Olave, que es presidenta de las Mujeres por la Araucanía, una organización que se dedica justamente a tratar de ayudar a estas víctimas abandonadas por la clase política. Muy bienvenida, Ruth. Hola, gracias por la invitación. Vamos a comenzar para que se hagan una idea de cuál es la magnitud de lo que estamos hablando, cuáles son los temas que hoy día están de fondo bajo la superficie de la discusión entre colegas médicos. El ministro de Salud hablándole a un asesino de colega con un video para que ustedes puedan ver de qué se trata lo que se vive día a día en la Araucanía. Nos atacaron, por favor, tenemos viviendo acá en Bernard Luxinger, está herido. ¿En qué punto, señora? El fondo, la granja Lumá, La granja fue atacada. sí, la granja La Lumá, granja fue atacada. El sueño mismo que está destinado. Bernard Luxinger, ¿Qué comandante que llegamos, señora? General López, 5 kilómetros. Señora López, 5 kilómetros. El asfalto. Ya, señora, está lesionada, ¿no? No, ¿Cuántas personas eran más o menos? no sé, no había más que a uno, pero gritaba, mátalo, mátalo. Siento Palermo, me dijo, ¿cierto esto? No, la granja Lumá, güey. Yo llamé a mi hijo para que lo haya. Mi marido está herido. Ah, bueno, ya. Ya, señora, ¿esto queda cerca de Vilcún, me dijo? No, 5 kilómetros, General López. ¿A General López 5 kilómetros? Sí. General López 5 kilómetros. Ya, señora. Granja Lumá, güey. El fondo de la granja La Magua, ya. De Bernard Luxinger. ¿Cuánto tiene su esposo? Bernard Luxinger sigue disparando, por favor, vengan luego. Ya, señora. Bueno, ese es el relato, ¿no? De lo que finalmente se concentra en uno de los casos más tremendos, que fue uno se queda realmente conmovido con la... Quisiera decir, Ruth, que mejor hables tú un poco sobre cómo ves tú el caso de Celestino, cómo se está tratando todo esto, porque ese es el asesino de esa gente, ¿no? Bueno, a pesar de que hemos escuchado miles de veces este audio y de que ya han pasado 7 años, la verdad que no deja de ser conmovedor volverlo a escuchar, volver a escuchar la súplica y escuchar el terror que sentía en ese momento la señora Vivian cuando fueron atacados por este grupo encapuchado, donde los quemaron vivos. O sea, esa es la realidad que ellos vivieron, eso es lo que se vive en la Araucanía, y no es un hecho aislado, que es lo más lamentable. O sea, ayer veíamos que el presidente hablaba de esta ley Barrios, de otra persona que murió quemada en un camión, y uno hace el contraste porque Celestino mandaba un audio y mandaba un ultimátum al gobierno y diciendo que se iba a poner en huelga seca hoy día si es que el gobierno no cumplía con el petitorio que ellos entregaron, pero sin duda no tiene comparación, digamos, la situación que hoy día vive Celestino, que él está
encarcelado no porque él andaba paseando por ahí ese día en la noche, sino que porque él recibió un impacto de bala que lo sitúa en el sitio del suceso, donde ocurrieron los hechos, donde hay gente que testificó, digamos, que lo vio, donde hay pruebas, donde hubo un juicio, fue ratificado por la Corte Suprema, y él hoy día, si bien él pide clemencia, yo creo que todos merecemos compasión, misericordia, clemencia, pero pide la misma clemencia que no tuvo al matar a esta gente que estaba completamente desprotegida, que eran adultos mayores, que hoy día siempre hablamos de que nuestros adultos no están protegidos, y finalmente ellos asesinan a estas personas, ¿cierto? Y mueren quemadas, calcinadas en su casa. Werner con un impacto de bala, lo que le impidió poder salir arrancando del lugar, y obviamente la señora Vivian se quedó acompañando a su marido, porque yo creo que si salía igual le iban a matar, igual iba a morir. Y el Machi Celestino, como le llaman algunos, porque también hay duda de su calidad espiritual, él es el que se ha puesto en esta situación de poner en peligro su vida. ¿Y por qué digo que algunos ponen en duda esta calidad de Machi? Es precisamente por lo mismo, porque yo he conversado y hemos conversado con otras Machi o con personas respecto a la cosmovisión mapuche, y una de las cosas más sagradas es la vida. Para las autoridades ancestrales, digamos, una de las cosas que ellos valoran mucho es la vida. Entonces él se pone en una situación de riesgo en la que puede peligrar o no su vida, porque no tenemos datos fehacientes de su situación de salud, pero es una situación que él ha buscado, que nadie lo obliga a estar en huelga, que es una situación en la que él se ha puesto en riesgo. No como pasó con el matrimonio Lutz y Macay, o como pasó con Osvaldo Antilef, o como pasó con los hijos del Lonco Cariqueo, que los asesinaron precisamente porque el Lonco decidió la vía del progreso, o lo que le pasó a Héctor Gallardo Ayapán, que también era mapuche, que también él optó por la vía del progreso, trabajar, y así otro, el chofer Barrio, ¿cierto?, Jorge Retamal, que también murió quemado en Cañete, y así un sinfín de víctimas que han muerto al alero, digamos, de este conflicto. Esta semana, el lunes o martes, si no recuerdo bien, si no me equivoco, murió otra persona, un chiquillo que iba a trabajar como todas las mañanas, y se encontró con las barricadas que hacen los violentos, y no vio el árbol cruzado en el camino porque había neblina, era muy temprano en la mañana, y perdió la vida. Entonces, la verdad que da pena, da rabia ver cómo el gobierno negocia de alguna manera con estos asesinos. Aquí nosotros en la región tuvimos una situación súper compleja sobre una niña que se quitó la vida luego de una violación, y se pedía, ¿cierto?, que el imputado quedara en prisión preventiva, que no merece la libertad. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia con Vivian? Que ella fue asesinada, fue matada, fue asesinada, quemada viva. Entonces, uno de repente no entiende como esta diferencia que hace la sociedad, en que unas sí valen y otras no valen nada. Entonces, no, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa, digamos, que el gobierno quiera negociar con terroristas, con asesinos, porque imagínate que el día de mañana a los reos se les ocurra, o a los asesinos, a los violadores, ponerse también en huelga de hambre sin tener una ascendencia étnica, y solicitar su excarcelamiento a las autoridades. Entonces, la verdad que la señal que se daría, y bueno, agradecemos también la coherencia de la Corte Suprema al rechazar un recurso de amparo, ¿cierto?, que tampoco era la vía procesal para haber pedido este cambio de medidas cautelares, o sea, de medida de prisión efectiva que le está llevando, porque él está condenado, no está en prisión preventiva, él está condenado a 18 años por el asesinato del matrimonio Lutzinger Macay.
Ruth, déjame hacerte una pregunta. Esta gente, tú hablaste de terroristas, de asesinos. Aniceto Norín habla de que hay una infiltración de partidos políticos. ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes están haciendo esto? ¿Son mapuches? A ver, nosotros, no, lo que pasa es que yo creo que aquí se mezcla, aquí no podemos decir y no podemos generalizar qué es el pueblo mapuche, que el pueblo mapuche, el que está detrás de todos estos ataques terroristas, porque aquí hemos visto videos donde Héctor Yaitul, por ejemplo, está con Jaime Castillo Petrucci, que es integrante de este grupo armado, ¿cierto?, paramilitar en Perú, el Tupac Amaru, que es un grupo terrorista, que conocemos la historia también, lo hemos visto también con otros terroristas de otros países, lo hemos visto viajando con ellos, dando charlas. Podemos, de alguna manera, estigmatizar al pueblo mapuche y un pueblo que opta por la paz, que opta por el desarrollo, que no puede salir a denunciar. Yo admiro la valentía de Lonco Norín al salir a señalar que aquí hay un grupo que se está aprovechando de esto, que hay un grupo que recibe financiamiento, que hay políticos metidos, que él se indica, ¿cierto?, a cierto grupo de la política metido en esto. Entonces, aquí el pueblo mapuche, a nosotros nos molesta cuando se habla de los mapuches, si bien hay algunos involucrados, pero también hay otros, por ejemplo, con apellido como Emilio Berkov, que él no tiene apellido mapuche, siempre ha estado apoyando la causa, y que fue uno, digamos, que ahora hace poquito tiempo lo capturaron, ¿cierto?, con este gran decomiso de droga. Entonces, ahí también vemos... Este punto. ¿Cómo se explica que haya un winca entre personas que dicen formar parte de un grupo que lucha por su derecho ancestral a la tierra, que el winca, supuestamente, para los que no lo sepan, es el ajeno al pueblo mapuche, es el que llega, el invasor extranjero, el usurpador? ¿Cómo se explica eso, que haya un winca metido dentro de una CAM, digamos, no? Es que aquí eso es lo que deja en evidencia finalmente que esto no es una justa causa, como muchos la han querido llamar, que no es un tema reivindicatorio de territorio propiamente tal, sino que es un tema de soberanía territorial, que ellos quieren mantener, ellos tener el control territorial de un grupo, de un espacio, ¿cierto?, un territorio determinado aquí en la región, que les permita seguir con sus fines, que son el tráfico, el robo de maderas y el tráfico de maderas, digamos, el tráfico de droga. Hemos visto, han salido en las noticias donde han capturado y donde han encontrado también comisos de marihuana, grandes plantaciones. Entonces, esto no es algo desconocido, no es algo que uno quiere inventar, sino que son hechos reales que están también estos casos en poder de la justicia. Entonces, uno... Y hay una cosa que sería importante. Una cosa que te quería preguntar, porque para volver a quiénes son estas personas, hay en la situación de las víctimas, ¿no? Hay mucha gente mapuche que es víctima de estos grupos. Por lo tanto, si es que realmente esto se tratara de un tema étnico, no existirían esas víctimas, creo yo. ¿Qué piensas tú? Así es, aquí lo hemos visto, o sea, y son figuras emblemáticas para el pueblo mapuche, que son loncos, no son cualquier persona, digamos, o sea, todas las personas tienen la misma calidad, el mismo valor, pero aquí también hablamos de autoridades ancestrales del pueblo, y han sido atacados por ejemplo, el Lonco Norín por dialogar con el gobierno, por buscar la vía del trabajo, el Lonco Cariqueo lo mismo. Entonces aquí no es un tema de reivindicación territorial por esta deuda, cierto, que hay histórica, por el despojo que tuvieron algunas comunidades. Aquí hay un tema, lo que conversábamos hace un ratito, o sea, aquí hay un tema de que ellos quieren mantener la soberanía territorial para poder cometer los ilícitos que ellos consideran necesarios para seguir financiando esta justa causa, entre comillas, digamos.
¿Cómo ves tú en este contexto la relación del gobierno con las víctimas de esta gente? A ver, cuando empezó el gobierno de ahora del actual presidente, hubieron muchos acercamientos, hubo un trabajo de diálogo que de alguna manera el ministro Moreno logró tener, ¿cierto?, aquí en la zona con distintos actores, con distintas víctimas, con gremios, con autoridades ancestrales, con el Consejo del Onco, y se avanzó en diálogo, se avanzó en tratar de buscar soluciones, pero luego vino, ¿cierto?, el tema de la operación Huracán, luego vino el tema el lamentable, ¿cierto?, fallecimiento de Catrillanca, entonces ahí se frenó todo lo que se había avanzado, se frenó todo lo que se estaba progresando. Y las víctimas nuevamente quedaron desamparadas, o sea, si bien se nombraron algunas mejoras, el plan Impulso, pero están relacionadas con otro tipo de emprendimiento y donde las víctimas además tienen que cumplir ciertos requisitos, y son varios, para poder optar algún financiamiento, el cual tienen que pagar. O sea, no es una situación, no es algo que te lo pasan gratis, sino que es un crédito para poder tener algo productivo. Lo mismo pasa con Cercotec. Entonces, va todo ligado a algún proyecto productivo, pero hay gente que ha perdido su casa, que han perdido sus familiares, y eso no se puede, digamos, contabilizar ni generar un proyecto productivo para devolverte la casa a un familiar. Entonces hay cosas que aquí no se han avanzado como uno quisiera. Ahora, ustedes ayudan a la gente que cae víctima de estos grupos terroristas, porque no son otra cosa, dentro de las cuales hay víctimas que son mapuche y víctimas que no lo son, y ustedes están ayudando todos por igual. Cuéntanos un poco en qué consiste esa ayuda, cómo se puede llegar, digamos, a darle algo de amparo a esta gente que está completamente abandonada. Bueno, Mujeres por la Araucanía surge al principio con el fin de visibilizar el conflicto, porque veíamos que aquí pasaban cosas y seguían pasando los años, y esto se seguía de alguna manera escondiendo bajo la alfombra. Y luego de eso, las víctimas empezaron a contactarnos para tratar de en algo apoyar. Al principio era solamente apoyo más emocional, contención. Si bien nosotros no somos una organización formal, pero las víctimas siempre se acercan a nosotros para solicitar ayuda, para ayudarlas a gestionar distintas cosas con las entidades gubernamentales. Si bien existe una oficina de atención de víctimas, pero que no ha funcionado, que no ha dejado, digamos, de que las víctimas toquen una puerta y otra, sino que seguimos con esta procesión de relacionarlas con las distintas autoridades, ver en qué se puede mejorar una cosa a la otra, pero la verdad es que la ayuda en sí, la ayuda concreta, es poca. O sea, y lo que la gente pide aquí es seguridad. Si no sacamos nada de devolverle de repente un camión, aunque eso no pasa, claro, muy pocos casos que sucede eso, pero mientras no se restituya la seguridad, el Estado de Derecho, esto va a seguir pasando. Entonces es muy importante que la seguridad vuelva a imperar en nuestra región para que podamos tener progreso, para dejar de ser la región más pobre de Chile, porque de otra manera no vamos a salir adelante como región. O sea, para poder trabajar, para poder que haya un desarrollo local, se necesita paz y seguridad. Ahora, que me gustaría quedarnos un poco en el caso Catrillanca, porque Catrillanca, por la información que fue saliendo después, tampoco era una persona, o sea, también era una persona que estaba metida en temas políticos, que había tenido cierto entrenamiento en Cuba, si no me equivoco, alguien de su familia. ¿Por qué el caso Catrillanca detiene la posibilidad de ayudar a las víctimas? ¿Qué sucedió ahí? Como de desenhebrar un poco eso. A ver, yo creo que lo importante es mencionar cómo surge, digamos, el tema Catrillanca, que surge debido a la denuncia de 3 profesoras que fueron interceptadas en el camino, donde fueron golpeadas, donde les quitaron sus automóviles. Así parte el caso. O sea, no parte de que llega Fuerzas Especiales y va al sector a atacar a alguien porque andaba en tractor. Eso no fue así.
Yo creo que eso es súper importante poner sobre la mesa las realidades que viven en la región, porque hoy día vemos mucha caricatura, mucha desinformación de cómo son en realidad las cosas. Aquí hay sectores donde las víctimas no pueden salir de sus hogares, no pueden trasladarse porque están los caminos cortados o simplemente porque tienen que pagar para poder salir. Eso es súper importante dejarlo claro. Aquí hubieron un ataque a 3 profesoras, mujeres, ¿cierto?, en un camino, se les intercepta, se les roba sus autos, y donde ellas hacen este llamado a carabineros para que salgan a auxilio de ellas. Y luego llega Fuerzas Especiales hasta el sector, y bueno, todos sabemos en qué se desencadena esto, y lamentamos profundamente la muerte de Camilo Catrillanca, así como lamentamos la muerte de muchos otros que han muerto producto de no poner fin a esta violencia. Creemos que aquí es importante mencionar eso. Aquí nosotros no buscamos que venga el ejército o las fuerzas especiales a acabar con ellos a tiros ni nada. Nosotros no nos alegramos de eso, porque finalmente eso es lo que ese episodio lo que trajo fue más violencia y fue de alguna manera cerrar la puerta al diálogo. Entonces aquí nosotros lo que queremos es que de todos los sectores pongamos de nuestra parte, trabajemos juntos en unidad para poder lograr la tan ansiada paz y dejar aislados a los violentos. Aquí los violentos son los menos. El pueblo mapuche, el pueblo realmente pacífico, los que viven en comunidad, los que trabajan con su gente, no los dirigentes políticos, como lo dijo también el Lonco Norín hace unos días. Ellos vienen aquí a asusar a la gente, de alguna manera, como se dice aquí en el sur, a revolver el gallinero, pero la gente que vive en comunidad son la que vive con el terror, porque ellos también viven la violencia y les toca muchas veces callar para no recibir más amenazas y más violencia hacia ellos. Entonces aquí tiene que haber un trabajo importante de parte de las autoridades, de parte de las comunidades, asegurar también la seguridad de aquellos mapuches que quieran trabajar y dialogar por la paz. Claro. Y empezar a aislar a los violentos, empezar a aislarlos en todo sentido, en que no sigan recibiendo beneficios del Estado, porque yo no entiendo cuando hablan, ¿cierto?, de querer tener independencia, pero siguen recibiendo las ayudas que entrega el Estado de Chile. Entonces, ahí también hay una incongruencia respecto a lo que dicen y lo que efectivamente pasa. O sea, hay muchas comunidades, por ejemplo, hoy día existen aproximadamente 220 ya comunidades que nunca han recibido un proceso de compra. Pero hay comunidades como el sector ahí de Temucuicui, les han comprado más de 3.000 hectáreas. Entonces, hay también una diferencia y ha habido una discriminación positiva desde el Estado hacia un grupo de la etnia mapuche. Entonces, es importante que aquí se trabaje por los que quieren vivir en paz, por los que son pacíficos, por los que quieren progresar, y a los violentos los vayamos aislando, porque es de la única manera de poder avanzar. Claro, en eso el Estado, fíjate que pareciera estar haciendo un rol que es el mundo al revés, porque a los victimarios los defiende, les pone abogados, no tienen que pagar un peso, les da, ¿no es cierto?, ayuda social. A la gente que es violenta, a esa gente la sostiene. Y a las víctimas se tienen que pagar sus propios abogados, no reciben ayuda de ningún tipo. Entonces, acá el Estado está teniendo, incluso uno podría decir, un rol muy nefasto y negativo en la región, por la manera en cómo se vincula, digamos, con las víctimas y con los victimarios. O sea, los victimarios acá son los que reciben todo, con lo cual evidentemente que tienen un tremendo incentivo para mantener la situación de la zona como está, porque ellos ganan por todos lados, ¿no es cierto? Y ahí hay otra cosa también importante, que es los tributos que cobran. Tú hablabas algo así como de peajes, ¿no? Gente que no puede salir porque tiene que pagar para poder usar un camino pagado por todos los chilenos. Y también existe esto de que le cobran tributo a los agricultores, ¿no? Exacto. Mira, se viene dando hace muchos años, pero este año fue muchísimo más. Los agricultores, para poder cosechar, era o me das 5 o 6 camiones de trigo o de lo que sea, o te quemo la cosecha, o te quemo la siembra, perdón. O me pagas tanta cantidad y te dejo cosechar tranquilo.
Entonces aquí hay un nivel de extorsión y que no se denuncia porque en realidad o sea, uno denuncia y te llegan a quemar. Aquí hay falta de cumplimiento de las leyes de nuestro país. Vimos el otro día en el Congreso, cuando se hacía cierto ese llamado hacia esta sesión especial por el tema del racismo y de la violencia que sufre el pueblo mapuche, pero no se ha hecho una sesión especial, por ejemplo, para pedir por aquellos mapuches que sufren la violencia. Entonces, aquí vemos a un grupo que protege a los violentos, que protege a los que se tomaron las municipalidades, que tanto sirven en los sectores rurales de nuestra región, que mucha gente vive y hace sus trámites y todo en las municipalidades. Es muy importante para poder generar alguna ayuda en beneficio de ellos. Entonces, cuando la gente vio sus municipalidades tomadas, te llenas de rabia. Además que esto es como una olla a presión, no es un día ni 2 días, aquí se van a 23 años. Entonces, el descontrol que hay ha sido muy grande, y este último periodo ha sido más. O sea, el nivel de impunidad en el que ellos actúan es completamente triste. Tú hablabas de que hay gente o el Estado, ¿cierto?, que defiende a los violentos. Acá también hay una víctima que está en huelga de decir, por favor, sal de esta huelga porque necesitamos ver qué es lo que tú quieres para dejar esta huelga. Te venimos a prometer, no sé, justicia o esto, lo otro. O sea, no ha habido ese acercamiento con quienes cometen los crímenes. Entonces, eso a nosotros nos preocupa que haya intromisión de un poder del Estado por sobre otro, nos preocupa que el diálogo que se había tomado con el ministro Moreno se dejó de lado. Nosotros esperamos que la nueva ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, retome, ¿cierto?, esta vía del diálogo, el trabajo conjunto, de poder buscar desde la región soluciones para la región, porque lo otro es que muchas veces llegan con planes desde Santiago a imponer una forma de trabajo con gente que no conoce la región. Lo que pasó con la consulta indígena, vino gente desde Santiago a hacerse cargo de la consulta indígena y fue un fracaso. Fue violencia, venían a hablar con términos que la gente no entendía. Entonces aquí hay un trabajo que tiene desde el Estado, pero con visión local, con gente que conozca la región. Claro, no, eso es fundamental. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y a la vuelta vamos a revisar el calendario de atentados que Ruth tiene para que ustedes se hagan una idea mejor aún de qué es lo que se está viviendo en la Araucanía hoy. Lunes, 19 horas. Contexto. La periodista e historiadora Magdalena Mervilá analiza la contingencia nacional, comparando la actualidad con distintas épocas de la historia, junto a variados invitados. Martes, 19 horas. Carta Magna, un espacio para comentar nuestra Constitución de manera simple y abierta con los abogados Tomás Jordán y Víctor Manuel Avilés, conducido por la periodista Magdalena Miller. Miércoles, 14 horas. Detrás de la historia. Las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá comentan distintas series actuales y las complementan con datos históricos de la época que representan. Miércoles, 19 horas. Generación Z, con Teresa Zúñiga, Pancho Varia y Jorge Pumpín, quienes comentan la actualidad nacional desde la perspectiva universitaria. Jueves, 19 horas. Despierta Chile. Gonzalo de la Carrera, Vanessa Kaiser y Rojo Edwards revisan la contingencia política semanal con una mirada crítica y actualizada. Comenta y comparte en nuestros FNM Live. Bueno, volvemos entonces ahora con Ruth y si es que el equipo puede poner el calendario de atentados para que hagamos un análisis de cómo ha ido evolucionando, lo vamos a agradecer. Ruth, tienes la palabra. Bueno, nosotros empezamos el 2016 con este calendario que le llamamos el calendario del terror, que grafica lo que se vive en la región. Si tú puedes ver, hay meses en los que se tiene 1 día de paz, 2 días de paz, la mitad del mes de paz en la región.
La verdad que para la gente que vive, sobre todo en los sectores más rurales donde se vive esto, es terrible porque vives con la incertidumbre de que en qué minuto te va a tocar a ti, cuándo va a ser tu casa, cuándo van a ser tus hijos, cuándo va a ser tu marido, cuándo va a ser tu emprendimiento. Es lamentable ver lo que aquí sucede y que tantos han callado, que los medios de comunicación callan, que los medios de comunicación no muestran esta realidad. Hay pocos canales que se atreven a venir a hacer reportaje. Yo me acuerdo hace un tiempo, no voy a decir el canal, vinieron a hacer un reportaje, nos contactamos con ellos y logramos que vinieran. Y luego, cuando termina todo el reportaje, deciden no mostrarlo porque la realidad con la que ellos se encontraron era muy distinta a la que muchas veces se comenta en Santiago. Ellos mismos fueron presas de violencia mientras andaban en sectores rurales. Entonces, aquí hay una desconexión y una falta de realidad en los medios de prensa que es grandísimo. Aquí nosotros no estamos contra el pueblo mapuche, que no se está contra el pueblo mapuche, porque aquí algunos dicen, no, es que el pueblo mapuche está siendo reprimido y está siendo atacado. Eso no es así. Los que agreden no sabemos de qué etnia, de qué nacionalidad son, pero agreden muchas veces a gente que es mapuche, y eso no se habla, eso no se dice. En nuestra agrupación también hay mujeres mapuche, hay familias mapuches. ¿Y cómo fue esta situación en las municipalidades? ¿Qué pasó ahí? Porque de ahí se empezó a decir que quienes fueron a desalojar eran xenófobos, racistas, y eso fue un poco la imagen que quedó en Santiago. Sí, mira, yo aquí principalmente lo que pasó en Curacautín, que fue completamente espontáneo lo que pasó. La gente estaba cansada de que hubiera este grupo tomando las municipalidades y el cartel de ellos era, estamos aquí solicitando libertad a los presos políticos mapuches. Eso era fuerza a los hermanos mapuches, y eso era el eslogan, ¿cierto?, de quienes tenían tomado los municipios. La gente que fue allá fue a recuperar lo que es de todos, lo que pagamos todos con nuestros impuestos, lo que nos sirve a todos. Y efectivamente hubo un cántico donde se decía el que nos salta es mapuche, y lo cual nosotros también condenamos, pero hay que ponerlo en contexto. La gente que saltó o que gritó también eso, también era mapuche. Lo que pasa es que en ese minuto el ser mapuche no era algo quizás de linaje, sino que era porque estaba ocupando su municipalidad, hacía alusión, ¿cierto?, a los presos mapuches. Hay que también ponerse en el contexto de la situación. Aquí no hay una rivalidad entre la gente pacífica y ellos. Al contrario, en otros videos hemos visto cuando ellos dicen, Huinca, te vamos a matar, Huinca, te vamos a quemar, vamos a matar a todos los chilenos. Entonces, a nosotros nos llama poderosamente la atención cuando este grupo de violentos sufre de alguna manera esta discriminación o racismo, como lo han querido hacer ver, se muestra en todos los medios de prensa, pero cuando la gente pacífica, de trabajo, de esfuerzo, sufre estas distintas agresiones, discriminaciones, expresiones raciales también en contra, o cuando se habla de los latifundistas, los colonos, los vamos a matar, los vamos a despojar, ahí nadie dice nada. Entonces a nosotros nos llama siempre la atención cuando solamente se protege a un sector y no realmente a los que son verdaderamente afectados. Eso nos provoca desazón, porque quisiéramos que el periodismo fuera más objetivo, que la prensa fuera más objetiva y mostrara la realidad de lo que se vive en la región. ¿Y tú crees que pueda tener que ver, yo recibí un correo hace poco tiempo atrás, con una serie de agrupaciones a nivel mundial, pero de distintos países, que se declaran, que apoyan, digamos, al final lo que están apoyando no es al pueblo mapuche, están apoyando directamente a los violentistas, a esta gente narcoterrorista, que luego se ha vestido con los ropajes de una lucha étnica, pero que no tiene nada que ver. Ya lo vemos que sus propias víctimas son mapuches también, y además dentro de la cosmogonía mapuche, gente que es sagrada. O sea, ¿crees que esta reacción del gobierno, la reacción de los medios, quizás tenga que ver con las redes de poder internacional que tienen estos narcoterroristas? ¿Te suena como a una explicación plausible?
Sí, efectivamente, porque aquí vemos que hay organizaciones internacionales que están apoyando esta justa causa, como la llamamos nosotros, comillas, pero que lo que hacen finalmente es vender un producto que no es tal, editan los videos, muestran, incluso hasta hacen simulaciones de ciertos actos. Entonces, claro, efectivamente ellos muestran como a este pueblo mapuche oprimido, pero nos muestran al verdadero pueblo mapuche que sí está sufriendo vejaciones, que sí está sufriendo humillaciones, que sí está siendo oprimido por los mismos que dicen defender la causa. Y eso es claro, lo más penoso. Bajo la etiqueta de se Yanacona, utiliza el nombre ¿no? de la causa, claro, y se utiliza el nombre de la causa y ganan muchísimo dinero y se invierte mucho en publicidad, en marketing, porque si vemos, o sea, tienen un tremendo aparataje para poder hacer circular rápidamente los videos cuando se supone que a ellos los están atacando, pero la realidad es completamente distinta. Nosotros hemos invitado muchas veces, no sé, me acuerdo cuando estaba el ministro Fernández, lo invitamos a que viniera a conocer y a vivir como vivía, por ejemplo, la familia Bascur, ahí en el sector de Pidima. Ellos viven en una comunidad por años y ellos han sufrido ataques permanentes porque tienen 11 hectáreas. Entonces, a ellos los llaman muchas veces latifundistas, que tienen un par de hectáreas y que además es una sucesión, ni siquiera es de una persona. Y lo invitamos al ministro en esa oportunidad, vaya a conocer la zona, vaya a conocer la realidad, vaya a ver cómo vive la gente, quédense una noche. Pero la verdad es que ellos, viendo desde Santiago, cómodamente, detrás de un escritorio, no alcanzan a percibir el terror que tiene la gente que vive en la región. Yo no digo en toda la región, pero sí se han ido acercando hacia la ciudad. La semana pasada tuvimos una quema en el sector urbano de Temuco. O sea, perdón, de Padre Las Casas, porque corresponde a la comuna de Padre Las Casas, y en un sector muy cercano, en un sector urbano. Entonces, cada vez esto se va acercando más. Ustedes lo vieron la semana pasada, o a principios de esta semana, cuando se intentaron tomar el municipio de Providencia. Entonces, uno dice, ¿qué espera la gente? Que lleguen hasta sus casas, que la reivindicación sea en otras regiones para poder tomar atención y llamar al diálogo y a dejar las armas y a dejar la vía violenta. Las autoridades esperan que estos grupos radicalizados lleguen hasta sus casas con un coche bomba, como lo vimos en Cañete hace un tiempo, cuando incendiaron o cuando quisieron, ¿cierto?, poner dinamita en el viaducto Malleco, que es un emblema turístico regional que tenemos. Entonces, uno siempre dice, ¿qué más esperan? ¿Que muera más gente? Ya ha muerto suficiente gente de todos los lados. No voy a decir bandos, porque bandos cuando yo me enfrento con otros, y aquí hay unos que solamente por 23 años se han dedicado a recibir esta violencia. Han muerto policías, han muerto comuneros que están vinculados con los terroristas, con la causa violenta, han muerto muchas víctimas. Entonces uno dice, ¿qué más? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que esto, el Estado en su conjunto, se dedique a buscar soluciones para enfrentar y detener y terminar con el terrorismo en nuestra región? Y hoy día ya no es solo en nuestra región. Nosotros hace un tiempo lo dijimos, este cáncer se va a empezar a ramificar, y es lo que hemos visto. Arauco completamente captado por los terroristas, hemos visto atentados en los ríos, en los lagos. Entonces esto ya no es solamente un hecho aislado, y esto al final, si no le ponemos solución, dime. Porque la solución pasa también por aplicar el Estado de Derecho, y para eso Carabineros, y en el caso que sea terrorismo, las Fuerzas Armadas deberán de intervenir, pero se dice mucho que Carabineros no tendría las herramientas, no estaría empoderado para poderlo hacer, y las reglas del uso de la fuerza que se aprobaron para las Fuerzas Armadas transforman a la gente, digamos, los miembros de las Fuerzas Armadas en guardias de supermercado. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Bueno, mira, hace menos de un mes el director regional del registro civil de acá sufrió un ataque armado en su casa con armas de grueso calibre. Ellos llamaron para pedir resguardo policial, y se filtró una conversación de la CENCO donde decían que ellos están
prohibidos de ingresar a las comunidades por un jefe que nunca hemos sabido todavía qué jefe fue el que dio esa orden, y de no actuar. Entonces, cuando hay una orden de Estado de no actuar frente a la protección de algún ciudadano que esté sufriendo, que esté siendo violentado, amenazado, su integridad física y psíquica, eso ya nos parece que finalmente aquí se ha entregado en bandeja a los terroristas en la situación que se vive en la región, porque no nos parece comprensible cómo hay una orden de no actuar, hay una orden de no interferir, de no entrar a las comunidades cuando hay enfrentamientos, y si está una persona en riesgo. O sea, esto fue grave lo que pasó ahí, no fueron con simples armas. Entonces ustedes pudieron ver después en redes sociales cuando se mostraban las fotos de cómo quedaron las paredes de la casa con orificios que no eran de un calibre bajo. Entonces, es ahí donde nosotros hemos llamado, y siempre hemos hecho este constante llamado a que, por favor, las policías tengan las atribuciones necesarias para ejercer, ¿cierto?, su trabajo en la persecución penal. No puede ser que aquí los policías muchas veces no actúan por el miedo que los van a dar de baja, porque si pasa algo, también temen por su familia. Entonces aquí se ha quitado todas las facultades a las policías. Tenemos aquí, estamos con estado de excepción debido a la pandemia. Tenemos un grupo más de contingente militar. Cuando estaba el ministro Blumel también anunció que iba a llegar con contingente militar a la región, pero mira, para nosotros no es llenar de carabineros, no es llenar de militares, porque aquí se habla, no, que está la zona militarizada. De verdad, no sacamos nada con tener carabineros y militares en la zona si no tienen la autorización para actuar, la autorización para interferir, para poder capturar a estos tipos de manera flagrante. Ese día que pasó, cuando quemaron el bus, donde bajan a estas mujeres y proceden a quemarlo, había militares cerca del sector y tampoco pudieron acudir, ¿cierto?, en auxilio de estas mujeres que venían de su trabajo, porque ellos tenían la orden solamente de permanecer como punto fijo en la Ruta 5 Sur. Entonces, hay una falta de acción del Estado macabra, sí, por así decirlo, respecto y en a ese contexto, Ruth, entonces nosotros vemos que hay poca... En ese contexto, ¿qué le dirías tú a la gente que criticó a quienes fueron a desalojar a las municipalidades? Yo los llamo a ponerse en los zapatos del otro. Es fácil criticar cuando tú miras desde lejos, sentado en la comodidad de tu sofá o de tu casa, y no has sufrido por años este tipo de amenazas, de vulneraciones, donde van y te quitan lo que tienes, van y te quitan tus sueños y te quitan tu familia. Yo creo que es importante ver la realidad, no quedarse con las caricaturas de lo que se muestra en la región, empatizar con lo que pasa en la región, porque te aseguro lo que te decía hace un momento, si estas reivindicaciones fueran en otra región, la gente de esa región tampoco querría tener a estos violentistas y tampoco los defenderían. Entonces aquí, cuando es como, si no me toca a mí, no me interesa, y no debería ser eso. Aquí deberíamos tener más empatía por quienes han sufrido años de violencia, que no son las grandes forestales ni los grandes empresarios, son personas comunes y corrientes que pierden sus emprendimientos, que han empezado muchos desde cero con la pala, otros como choferes, otros con un camioncito, y hoy día tienen lo que tienen gracias al esfuerzo, pero que lamentablemente han perdido casi todo gracias, ¿cierto?, a la inoperancia del Estado para detener este terrorismo. Yo lo llamo a que la gente sea más empática, que se ponga en el lugar del otro, que no critique sin saber la realidad, que no critique basado en un tuit de alguno de otro lado, sino que se informe de lo que realmente pasa en nuestra región. Es triste lo que pasa en nuestra región, es triste saber que una familia queda sin un padre, es triste saber que te queman tu casa con los recuerdos de años. ¿Cuántos de nosotros atesoramos una foto, algún recuerdo de algún abuelo, algún tío que nos ha regalado? Y hay muchas familias que pierden eso, pierden su dignidad, tienen que vivir de allegados, tienen que vivir en situaciones en las cuales ellos no se opusieron, no la buscaron por culpa de la violencia. ¿Y crees tú que llegue un momento en que
así como espontáneamente las personas fueron a recuperar sus municipalidades, este nivel de violencia produzca, ni Dios lo quiera, pero uno lo vio en Colombia, grupos, digamos, paramilitares que, dado que los militares no hacían nada con la guerrilla, eran civiles que se tomaron, digamos, al final el Estado perdiendo el monopolio de la coerción, si lo pierde en favor de un grupo de terroristas como el que tenemos acá, necesariamente surgen de entre las víctimas personas que agotadas y exhaustas deciden tomar justicia por sus propias manos, pero ya en términos más o sea, que esté al nivel de la violencia recibida. ¿Tú ves que haya algo así en la región? ¿Hay peligro de eso? ¿O en realidad no va a pasar nada y se van a quedar todos en estado de víctima, sin ayuda, abandonados y de allegados, y con más encima el juicio completo de un país que no, porque no está viviendo esa realidad, porque no se pone en los zapatos del otro, no tiene ninguna crítica hacia estos grupos de narcoterroristas? ¿Ves tú que puede haber el surgimiento ahí a partir? Mira, nosotros esperamos que eso no llegue a pasar, pero la gente está cansada. Yo creo que cualquier persona que alguien entra e interrumpe tu bienestar, tu tranquilidad, si entra un delincuente a tu casa, lo primero que tú haces, la primera reacción es defender a tu gente. Si tú ves que los están agrediendo, como ha pasado en otros hechos, digamos, que han estado agrediendo, por ejemplo, el caso de Osvaldo Antilles, entraron a su casa amenazando con armas y el dueño de casa se defendió e hirió a uno que posteriormente murió, y en venganza ejecutaron a su hijo. Entonces, la gente está cansada, la gente necesita que aquí se restablezca el Estado de Derecho, que haya seguridad. Yo creo que cualquier persona que se ve amedrentada y ve en riesgo a su familia va a actuar. Entonces, no es que nosotros llamemos a que la gente se arme, no, en ningún caso no queremos que llegue a pasar eso, porque desde el minuto que empiecen a haber una defensa armada desde las víctimas hacia quienes cometen estos actos de terrorismo, va a ser algo que no va a parar. Nuestro país ya lo vivió en algún momento de la historia, y no solo en un caso, sino que si uno es regresivo, ¿cierto?, con nuestra historia, han habido episodios que cada cierto tiempo, es como los terremotos, cada ciertos años hay un terremoto, bueno, cada ciertos tiempos hay una especie de levantamiento de armas de un grupo y de otro, y nosotros de verdad esperamos y confiamos que el Estado actúe para que esto no llegue a pasar. No queremos que aquí haya una guerra civil en la cual la gente se tenga que salir a defender por la inacción que pueda tener el Estado. Nosotros queremos que aquí impere el Estado de Derecho y que haya paz en nuestra región para poder trabajar y vivir en paz. Eso es lo que nosotros esperamos. Aquí la gente no es violenta. Ruth, déjame hacerte una pregunta. Se está proponiendo la creación de cupos especiales para pueblos originarios dentro de una posible constituyente, en el caso de que gane la apruebo. No sé, yo tengo la sospecha de que sería muy difícil que entre los elegidos saliera gente mapuche normal, digamos, que los mapuches elijan a su gente sin violencia, tranquilos, y que de ahí salgan los líderes que podrían representarlos. A mí me da la sospecha de que con el nivel de violencia que hay hoy día, es muy probable que quienes saldrían a representar al pueblo mapuche en una eventual constituyente serían justamente los que han recibido todos estos beneficios, los violentos, de los que estábamos hablando y que vemos las imágenes de lo que ellos hacen. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, nosotros creemos que es necesario que haya representatividad de un grupo, ¿cierto?, de todas las etnias de nuestro país, porque no solamente hay mapuches, sino que hay de distintos orígenes étnicos en nuestro país. Creemos que es necesario, sobre todo cuando uno busca el diálogo, porque tenemos que tener una contraparte con quien dialogar, con quien conversar. Efectivamente, nosotros no creemos que a través de la constituyente sea la manera. Yo creo que hoy día está la herramienta como para generar, ¿cierto?, alguna modificación legislativa y donde hayan escaños reservados para el pueblo mapuche, para tener una contraparte con quien dialogar, porque si tú si juntas todos los consejos y a todos los loncos, no vamos a avanzar y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Yo creo que es importante que haya una autoridad política, pero validada desde las bases, no desde los violentos,
donde existan ciertos requisitos para poder postular, digamos, a un escaño para representar a sus pueblos, pero yo no creo que la constituyente sea la manera, o sea, yo creo que ya existen las herramientas legales para poder hacer alguna reforma y poder dar el espacio necesario a tener representantes que no sean radicales del pueblo mapuche y no de los violentos, porque aquí el pueblo mapuche no es violento. Pero la pregunta es, Ruth, la pregunta es, ¿tú crees que realmente quienes saldrían elegidos en el contexto de hoy para ocupar esos cargos serían representantes del pueblo mapuche o serían miembros, dado las campañas que hacen, todos los recursos que tienen, además del miedo que infunden, las amenazas, serían, ¿quién iría a ocupar ese cupo, crees tú? Claro, no, hoy día en el contexto en el que hoy día estamos, lo más probable es que sean los violentos los que tengamos sentados en ese congreso, en ese probable congreso. Yo creo que hay que buscar una vía distinta, donde se busquen representantes del pueblo mapuche, pero no de esta manera, no que sean impuestos por un partido político determinado y menos en una constituyente que no sabemos cómo va a terminar, en qué va a terminar, cuál va a ser el proceso y cuáles van a ser el escenario en el cual nuestro país se va a encontrar legislativamente y legalmente constituido. No, yo creo que no es, hoy día no se haría. A mí me gustaría volver porque justamente cuando hablaste del otro caso de huelga de hambre, se cortó la comunicación y entonces nuestros auditores, o sea, nuestros telepensantes se quedaron con la pregunta de ¿quién es esta persona que está haciendo huelga de hambre y cómo está siendo tratada por los medios y por el gobierno alguien que es víctima del terrorismo. Cuéntanos un poco de ella para que, porque justamente cuando lo contaste se produjo como un corte. En estos últimos minutos que nos quedan, es importante saber de esta persona. Bueno, ella es Roxana Carrud, ella ha sufrido violencia, amenazas, ha sufrido golpes, de hecho fueron los mismos terroristas a agredirla a su trabajo, eso lo vimos en imágenes, eso lo vio todo Chile cuando fueron hasta el hospital de Victoria a pegarle, la golpearon en el suelo, la azotaron. Ellos con su familia tienen un campo, el cual no han podido trabajar, le robaron sus animales, le quemaron su siembra, han perdido todo lo que tenían, todos sus años de esfuerzo, y ella decidió, ante la inacción o ante la poca, no sé, ante el poco trabajo que ha hecho el Estado hacia ellos, iniciar esta huelga de hambre. Y ella ya lleva 15, 16 días aproximadamente, ha bajado un par de kilos, ya está empezando a sentir debilidad en su cuerpo. Pero no ha tenido mayor connotación ni televisiva, ni dentro de las autoridades, no he visto a ningún ministro querer acercarse a conversar con ella, visitarla en su casa. Ella vivió el año pasado con resguardo policial, en su casa tenía resguardo policial en el campo y más en la casa 24 horas, porque la verdad que la forma en la cual fue atacada ella fue muy violenta, o sea, fueron a su mismo trabajo a atacarla y la azotaron en el piso y la verdad que ellos como familia lo han perdido casi todo. O sea, ellos vivían del campo y hoy día no pueden trabajar el campo y le llegan constantemente los avisos desde la tesorería indicando que tiene que pagar las deudas de las contribuciones porque o si no se lo van a arrebatar. Entonces imagínate que los años por los cuales ellos han trabajado, por los cuales más encima el Estado no les permite, ¿cierto?, que ellos puedan trabajar al no darle la protección necesaria, pero les exige que pague por algo que no está. Es la diferencia que hay con unos y con otros. O sea, es lamentable la situación en la que se ha puesto Roxana, pero yo entiendo también su desesperación, entiendo cuando sus hijos están complicados con la violencia, cuando su hija está en una situación emocional y psicológica muy dañada. Entonces yo entiendo que ella quiera
llamar de alguna manera la atención del gobierno, la atención de las autoridades, cosa que lamentablemente no se ha logrado, han sido muy pocos los que se han comunicado con ella, pero el gobierno, alguna autoridad, yo hasta donde sé, no ha tenido respuesta, y con Roxana hemos golpeado muchas puertas, o sea, yo personalmente le he acompañado a reuniones, he gestionado reuniones con ella, y siempre son promesas, pero que esas promesas nunca se cumplen, y ella llegó hasta a este nivel, digamos, para tratar de llamar la atención y lograr algo de justicia para ella y su familia. O sea, nosotros podríamos decir que el Estado al menos podría comenzar por no cobrarle impuestos a las personas que no pueden disfrutar, hacer uso de su propiedad y que no disponen de su propiedad. O sea, lo mínimo que hoy día uno debería exigirle al gobierno es que comenzara por eximir de impuestos a toda la gente que está en la situación de Roxana, porque realmente eso sí ya es de una injusticia absoluta que prueba que las víctimas del terrorismo no solamente están en el abandono, sino que además están siendo castigadas por el Estado que debiera de protegerlas. Y en esto el gobierno es hora que se ponga las pilas, y el ministro Pérez que haga lo que tiene que hacer. Me gustaría en los últimos 2 minutos que nos quedan recordar además de que nosotros tenemos pendiente una ley que permitiría, que ahora la frenó el señor Desbordes, ¿no? Una ley que permitiría investigar realmente los hechos. Faltan instrumentos también de esa índole, porque mientras nosotros no tengamos una ley que ayude a la investigación, que dé libertades a la PDI, que dé libertades a las Fuerzas Armadas para intervenir, etcétera, hoy día tenemos todo bloqueado. De alguna forma, a nivel legislativo, toda acción humana se encuentra bloqueada, excepto la de cobrar impuestos y dejar entonces a la gente en una condición de no solamente víctima del narcoterrorismo, sino que además víctimas del Estado. Ruth, unas últimas palabras que quieras decir, porque ya estamos cumpliendo con la hora de la entrevista, un mensaje a los telepensantes, te dejo la palabra. Bueno, agradecer por este espacio de conversación donde podemos contar lo que realmente pasa en la región, donde nosotros hemos pedido, hemos solicitado, no solo a este gobierno, a los distintos gobiernos que tengan compasión por las víctimas, que, como tú mencionabas, que haya una exención tributaria para aquellos quienes no pueden ocupar sus campos, pero también le pedimos a las autoridades, al Poder Legislativo, que, por ejemplo, tenemos hoy día la ley 20.000, que contempla más atribuciones y para la persecución del delito ligado al tema de drogas. Nosotros queremos que también para la persecución terrorista haya más herramientas, haya mejores herramientas, que el ministro le dé más atribuciones a las policías, que haya un trabajo conjunto, que haya quizás una brigada especializada para la persecución de estos delitos, que la Fiscalía cuente con más recursos, que sea todo más rápido, que las diligencias no se hagan 1 mes o 2 meses más tarde, sino que se hagan, ojalá, en las horas siguientes a la comisión del delito. Queremos que el gobierno y las autoridades y la gente deje de mirar solamente a un sector de nuestra región, sino que mire a las verdaderas víctimas y que trabajemos en nuestra región, y que hago un llamado a todas las personas a que puedan condenar la violencia no mirando una bandera o un color político, sino que mirando a las personas. Eso es lo importante. Muchas gracias, Ruth. Dejamos entonces al gobierno con un par de tareas. Tarea número 1, eximir de impuestos aquellas propiedades que no puede proteger. Tarea número 2, ponerle abogados a las víctimas del narcoterrorismo. Gratis. Lo mínimo que se puede hacer por ellos. Tarea número 3, sacar el proyecto de inteligencia, el proyecto de ley, pero sacarlo decentemente, no como se estaba diciendo, con una mayor atribución del legislativo sobre la fuerza, o sea, sobre quienes investigan, digamos, ¿no? Porque nosotros no queremos a un Congreso
más metido en la vida y menos a través de una PDI en la vida de los ciudadanos. O sea, eso no es algo que nosotros estemos impulsando. Confiamos más en la PDI que en el Congreso, la verdad. Así que muchas gracias. Pero si quieren sacar un buen proyecto de ley de inteligencia, entonces lo que no hay que hacer es darle atribuciones al Congreso sobre la PDI ni sobre las policías. Eso todos lo tenemos muy claro. Así es que muchas gracias, Ruth. Quedaron con un par de tareas los señores del gobierno. Aquí ya oyeron, además, los medios de comunicación que tradicionales también tienen la tarea de hacer mejor el trabajo y, por lo tanto, transmitirle a los demás chilenos lo que realmente está pasando acá. Y si usted quiere sentirse bien consigo mismo y le gusta abrazar causas morales, entonces no siga apoyando una causa narcoterrorista que termina destruyéndole la vida tanto a mapuches como a no mapuches en la 9ª región. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado.